Oye Siri, reproduce música para empezar el día. Apple Music actualmente ofrece un montón de nuevas y grandiosas funciones que deberías conocer, y con las recientes actualizaciones como iOS 17.3, Apple finalmente ha liberado funciones anticipadas. Además, quiero mostrarte algunas funciones menos conocidas que nadie menciona, pero igual de útiles y que realmente impactarán tu forma de escuchar, compartir, experimentar y descubrir música en Apple Music. Hola, mi nombre es Ei. Bienvenido, bienvenida a un nuevo video. Comencemos hablando de lo más sustancial, y es que Apple nos había anticipado playlists colaborativos hace casi que un año y el hype fue real, pero no fue hasta apenas con iOS 17.3 que por fin vimos a la luz esta increíble función. Yo personalmente siempre pensé que Apple Music carecía de dos funciones esenciales a comparación de su mayor rival. La primera, la cuestión de algoritmos y recomendaciones musicales, que sinceramente en este apartado todavía apesta un poco. Y la segunda, que para mí era la más relevante, era justo esta: la cuestión de lo social y el poder compartir con tus círculos una parte fundamental de la vida misma, que es la música. Y vaya que Apple lo hizo en grande. Para agregar personas a cualquier playlist de tu biblioteca, lo primero que tienes que hacer es irte a este nuevo icono en la parte superior. Puedes hacer playlists, se podría decir públicas, o activando este switch puedes elegir que sean privadas. Hay diferentes maneras de compartir un playlist para empezar a colaborar: por medio de un QR o por medio de un link que tú puedes enviar por AirDrop, mensaje, copiarlo y demás. Este link expira cada 6 días. Cuando expire tienes que darle a este textito rojo para generar uno nuevo. Por ejemplo, yo aquí a mi friend le mandé el link de esta playlist por iMessage. Y así es como se ve una invitación para unirse a un playlist. En adelante, la o las personas ya pueden comenzar a agregar sus canciones, escuchar, reordenar y a reaccionar. Sí, a reaccionar. Y de una forma súper divertida y súper cool. Estas son las reacciones animadas o emojis animados. Y es esto a lo que me refería cuando dije y vaya que Apple lo hizo en grande, porque las animaciones están literal súper hot, como es costumbre de Apple. Un plus de estas reacciones animadas es el hecho de que puedes escoger cualquier emoji, no solo los emojis estándar. Tenemos como otra opción este más, para que cada colaborador pueda elegir el emoji que represente mejor su opinión acerca de la canción. No sé, a lo mejor tú piensas que cierta canción apesta, pues puedes expresarte dándole a la popita, o si se te hace una canción muy dulce, pues le das a la paletita. La verdad es una función única y me gusta que no te limita y te deja expresarte tal cual. Ahora, para que en las playlists colaborativas se vea cool tu foto de perfil y tu nombre, puedes personalizarlo entrando a tu perfil, en donde podrás cambiar tu imagen, nombre, usuario y algunas configuraciones más que vale la pena checar. Si no tienes aún a nadie y quieres agregar amigos, hasta abajo te aparecerá seguir a más amigos, y aquí Apple Music te dirá qué personas de tus contactos cuentan con Apple Music. Los que te aparecen en seguir es que tienen su perfil público, y los que te aparecen para invitar es porque su perfil es privado. Como un pequeño tip que tal vez aún no sabías, ahora puedes personalizar los covers de tus playlists de una manera muy estética. Si te vas a cualquiera de tus playlists, está la opción de siempre de escoger una imagen. Pero si le deslizas hacia la izquierda tienes diferentes diseños que puedes escoger, y lo más padre es que son adaptables al color del cover de la primera canción en tu lista, y así es como puedes ir personalizando tus playlists para que combinen y se vean aesthetic. Una nueva función que nos ha traído iOS 17 es el poder marcar con este acceso rápido nuestras canciones como favoritas. Apple nos lo ha facilitado poniendo la estrellita directamente en el reproductor, pero a esta función le faltaba su complemento primordial: la playlist de canciones favoritas. Y no fue hasta una versión después que Apple Music nos la habilitó, en donde automáticamente cada canción que marques se irá a este playlist y eficientemente se pondrá al principio de la lista. Inevitablemente creo que ya todos sabemos sobre los hermosos covers animados. Por obvias razones, esta función hizo tanto ruido que en mi video anterior sobre Apple Music hubo bastantes comentarios que tuvieron como común denominador 3 dudas. ¿Cómo se activan los covers animados? ¿Mi Apple Music no se ve igual? ¿Los covers animados necesitan internet? Para esta función sí se necesita red de internet, ya sea de datos celulares o de Wi-Fi. Y para configurar esto nos vamos a los ajustes de música. Encontramos la opción de ilustraciones animadas, y si lo dejas en on, las animaciones se reproducirán ya sea con tus datos o con Wi-Fi.
podemos escoger solo con Wi-Fi, que obviamente no se animarán si estás fuera de tu red local, o podemos escoger off, que es la opción que claramente no recomiendo porque te perderías de una gran experiencia en Apple Music. Y hablando de grandes experiencias, si te gusta algún wallpaper mostrado durante el video, estoy feliz de anunciar que puedes hacerte con uno de ellos en nuestra nueva tienda digital. Todos los paquetes lucen increíbles en cualquier iPhone o Android, y también tenemos wallpapers para Mac o escritorio. Definitivamente apreciaría mucho tu apoyo. A estas alturas probablemente ya sepas sobre Apple Music Replay, que es la versión Apple del Spotify Wrapped y que básicamente es tu recapitulación musical anual. Lo que probablemente no sabías es que ya tenemos también Apple Music Replay mensual. Hace unos días Apple lanzó la versión mensual permitiéndonos ver nuestras estadísticas musicales de una manera mucho más regular. Personalmente yo prefiero ver mi replay cada fin de año para genuinamente sorprenderme, alocarme y sentir todo el hype, pero que sepas que ahí está la nueva opción de Apple. Necesito que sepas que desde el Apple Watch también podemos ver y escuchar nuestros replays de una manera significativamente más práctica. Y ya sabemos que la nueva interfaz en watchOS 10 también quedó chulísima de la mano de iOS 17. Ahora, también sé, y como muchos también quisiera, que pudiéramos ver nuestros replays integrados en la misma aplicación y no tener que irnos a Safari. Eso sería lo ideal y sería fenomenal. Apple aún tiene mucho que mejorar y cuando este suceso pase, no dudes que te estaré avisando. Creo que mucha gente no sabe que tenemos una pequeña opción de ecualizador para nuestra música. No es tal cual un ecualizador potente o personalizable, pero que sepas que aquí está esta opción. Abajo tenemos crossfade o fundido que te recomiendo actives y personalices porque la realidad es que sí eleva la experiencia de escucha entre canciones. Más de esta función en mi video anterior. Optimizar memoria es un ajuste importantísimo si es que no cuentas con mucha memoria en tu dispositivo. Tú puedes decidir cuántas canciones y cuánta memoria quieres darle a Apple Music. Apple Music ofrece una de las mejores experiencias en cuanto a calidad de audio, si no es que la mejor. En la plataforma tenemos Dolby Atmos y Lossless. Si no estás familiarizado con estos formatos, te cuento que Dolby Atmos o audio espacial resumidamente es como la sensación de que el sonido te está rodeando, como si todos los componentes de una canción estuvieran en 360. Y Lossless o sin pérdida es un formato que preserva más información del audio original, lo que se traduce a que las canciones van a ser más pesadas y van a consumir más datos. Para personalizar tu calidad de audio tienes que irte al apartado de audio. Puedes configurar Dolby Atmos como automático, que personalmente considero que es la mejor opción. Abajo puedes activar o desactivar Lossless. Si lo activas, puedes personalizar la calidad de audio cuando estés escuchando música solo con tus datos celulares. En este caso, te recomiendo que escojas calidad alta y no Lossless. Y por supuesto, activarlo cuando estés en tu red local. Datos que hay que tomar en cuenta es que no todas las canciones están disponibles en audio espacial, aunque poco a poco más artistas han ido adaptando su música a este formato en Apple Music. Como chismecillo, te cuento que hace poco se anunció que Apple estaría pagando un 10% más a los artistas que tengan sus canciones en este formato. También hay que tomar en cuenta que algunas canciones están mejor optimizadas que otras y realmente son una experiencia sensorial. Para experimentar audio espacial se necesita de otro dispositivo que sea compatible con Dolby Atmos. Por ejemplo, los AirPods, los Beats Studio Pro o bocinas Sonos. En contraparte están los requerimientos de Lossless, que como que son lo contrario porque este formato no es compatible con audífonos inalámbricos, ni siquiera con los AirPods Max. Para disfrutar de este formato se necesitan audífonos con cable, a la antigüita. Desde que Apple adquirió Shazam, ha ido integrando funciones muy valiosas en conjunto con Apple Music, porque aparte de cumplir con la función del shazameo, también puede ser un filtro o una fuente de descubrimiento de música. Puede recomendarte playlists con canciones similares a cada canción que shazamaste e incluso tiene este apartado de conciertos que es súper útil para encontrar conciertos cerca de ti o en todo el mundo. Y puede filtrarlos por los artistas que has shazameado. Si encuentras un concierto que te interese, puedes guardarlo en tus eventos y convenientemente desde aquí puedes agregar el evento a tu calendario, ver la locación y hasta adquirir los boletos. Nunca falta la duda nuestra o en los comentarios de un TikTok de cómo se llama la canción, ¿cierto? Como tip te enseño que en TikTok hay una pequeña integración con Apple Music. Si te gusta el audio, solo tienes que meterte a este circulito, le picas a la canción y a reproducir canción completa. Te aparecerá este pop-up en donde escoges si quieres reproducirla con Apple Music o con obviamente TikTok Music. Si decides que la canción sí te gusta, le picas a agregar a playlist de TikTok en Apple Music y así puedes ir formando tus playlists de música de TikTok porque honestamente se descubren unos temazos por allá. No todos los audios tienen la opción de Apple Music, pero sí la mayoría.
Una función social que sí que ya estaba pero que no muchos sabemos es que podemos compartir canciones o fragmentos de las canciones. Para esto tienes que irte a la letra de la canción, encontrar el fragmento que quieras mandar y dejarlo pulsado. Si quieres agregar más de la letra, puedes seleccionar más partes y puedes compartirlas, por ejemplo, en Instagram, o si quieres romancear un poco, puedes inesperadamente mandarle la letra a esa persona especial por mensaje y podrá o escuchar directamente y específicamente ese fragmento o escuchar la canción completa si así lo desea. Apple Music Sync o Karaoke es una de esas funciones únicas y realmente distintivas de Apple Music. La mayoría de las canciones tienen este micrófono en las letras. Si lo pulsamos por medio de inteligencia artificial y en tiempo real te disminuye automáticamente todos los vocales para que realmente hagas tuya la canción. Si necesitas momentos de relajación y tranquilidad, entonces necesitas saber que existe Apple Music Classical. Apple dice que es el catálogo de música clásica más grande del mundo y cuenta con las mismas opciones de calidad de audio que Apple Music. Classical está totalmente incluida en tu suscripción de Apple Music. La plataforma también ofrece contenido de video y tiene toda una sección dedicada a solo videos. Podemos encontrar videos musicales oficiales, entrevistas exclusivas, playlists con presentaciones en vivos, al igual que con canciones hay un apartado de playlists esenciales que nos muestran los hits de cada artista. También encontramos los famosos Apple Music Live que me recuerdan un poco a los MTV Unplugged y que están en súper alta calidad visual y auditiva y mucho más. Personalmente a mí me encanta este apartado de charts por países. Me gusta mucho estar explorando música en diferentes idiomas. Tú escoge un país y seguro va a estar aquí. Puedes descubrir música que tal vez jamás en la vida te hubieras topado y eso a mí me encanta. Puedes descargar la Apple Music en la mayoría de las Smart TV actuales y la experiencia de uso es muy buena, aunque creo y suena lógico que la aplicación en un Apple TV es mejor que la app desde la Smart TV. La integración con el HomePod es realmente intuitiva y fluida. Claro que Siri sigue siendo medio torpe y a veces hace lo que quiere, pero yo personalmente disfruto mucho de usar mi HomePod Mini con Apple Music. Me sorprende que con los nuevos widgets interactivos en macOS Sonoma, Apple haya olvidado el widget de música. Pero como pequeño tip puedes poner un tipo widget menos limitado que como tal vez hubiera sido el original. Es súper fácil, solo dale clic al cover de la canción y te aparece como pequeña ventanita tu nuevo widget de música. SharePlay en Apple Music es una de esas funciones trascendentales. Con CarPlay por medio de un QR puedes dar acceso a todas las personas que van en el auto a tu cuenta de Apple Music y así todos pueden poner música aunque ellos no tengan Apple Music. SharePlay con los AirPods también es súper práctico. Puedes escuchar música con 2 AirPods conectados al mismo tiempo y en tiempo real. ¿Se puede SharePlay en el HomePod? En las primeras betas de iOS 17.4 para desarrolladores, Apple habilitó esta función que funcionaría igual que con CarPlay. Pero ya en las últimas versiones, Apple decidió quitar esta función. Aún así, Apple ya estuvo probando esta función y podría habilitarla pronto. Para todos mis amigos con dispositivos Windows, recientemente Apple lanzó oficialmente Apple Music en la Microsoft Store. La app ya no es más una prueba y con esta versión oficial, Apple promete una experiencia casi idéntica a la de macOS. Ya para finalizar, te voy a contar otro pequeño chismecillo. Hace unos días salió el leak de que Apple aparentemente está probando una nueva función para importar bibliotecas musicales de la mano de la famosa app SongShift, lo que nos facilitaría transferir toda nuestra biblioteca musical, por ejemplo, desde Spotify. Por supuesto, también les estaré informando si este leak se hace realidad, así que sígueme en mis redes sociales para ser el primero, la primera en saber estos y muchos más chismecillos que yo desde ahí te voy a estar avisando todo día con día. En general, la estética de Apple Music es impecable. La interfaz es de lo más intuitiva y amigable. El diseño es limpio, tirándole a lo minimalista y todo está en donde debe de estar. Me gusta que puedes ponerlo en modo claro y en modo oscuro y ni hablar de la estrella del show, los covers animados, porque se suman a una experiencia visual y sensorial totalmente única. Me interesa mucho saber tu experiencia con Apple Music o si pretendes suscribirte. Y también hazme saber si me faltó alguna función o truquillo padre que tú sepas. Seguro nos vemos en el próximo video. No olvides suscribirte y darle like. Saludos y bonito día. ¡Chao!